We are lovers. We are kissing. We are lovers. El mundo gira en torno al trabajo. Distintas profesiones y oficios, empleos cualificados o poco especializados, estables o precarios, fijos o temporales, pero todos en un mercado laboral con un denominador común. No hay ofertas para todos, lo que provoca un aumento de los que buscan una ocupación y no la tienen. Primero de mayo de 1886, Chicago. Huelga en todas las fábricas. Miles de obreros exigen una jornada laboral de 8 horas. Se desata la violencia en las calles, pero los empresarios acaban cediendo. 135 años después, se sigue celebrando en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Mucho ha cambiado el mercado laboral desde entonces. También el papel de los sindicatos, que han ido poco a poco perdiendo el protagonismo de antaño, a pesar de su relevancia en la conquista de derechos para los trabajadores. En España han sido organizaciones muy importantes en el proceso de transición a la democracia, claramente. Han cumplido su función de protección dentro de la empresa, de negociación colectiva y también de influencia en las políticas generales. La afiliación ha caído, pero no solo la afiliación, ha caído también la capacidad de movilizar, la capacidad de movilización, y también ha caído en general la influencia. Aunque han surgido nuevas formas de activismo social, actualmente Comisiones Obreras tiene más de 992.000 afiliados, mientras que UGT contaba con unos 941.000 en 2018. En los años 80, nuestro nivel de afiliación de los sindicatos llegó al 60%, mientras que ahora baja al 14-15%. Veníamos de un momento de salir de la dictadura, de una necesidad de derechos y libertades, y había que conquistarlos. Los avances históricos que se han realizado en nuestro país y en todo el mundo han sido gracias a los sindicatos, a la clase obrera movilizada y organizada. Antes había una necesidad y el trabajador tenía más conciencia de clase. Yo creo que nosotros tenemos que buscar instrumentos actuales para llegar a esa capa más joven de la población, que son los que tienen los peores contratos. UGT y Comisiones Obreras son los sindicatos mayoritarios y los únicos con representación para participar en las negociaciones con gobierno y empresarios. Un bisindicalismo que critica al resto de organizaciones. El problema es que muchos españoles todavía creen que solo existen 2 sindicatos en España, Comisiones y UGT. A lo mejor los demás, el resto de organizaciones sindicales, no han sabido llegar. Yo creo que tiene que ver con una situación de marketing o de oportunidad en cuanto a la aparición y a la difusión a través de los medios de las grandes centrales sindicales. Ellos pueden, sin tener ni siquiera representación porque no les han votado en determinados sitios, empresas y colectivos, y sin embargo por ser los sindicatos que son y ser más representativos, sí que pueden entrar a negociar, con lo cual el resto de organizaciones sindicales nos vemos seriamente perjudicadas. Los sindicatos sufren una crisis de credibilidad. 8 de cada 10 españoles confían poco o nada en ellos. Profesor Miguel Suárez Bosa, ¿por qué los sindicatos actualmente han perdido relevancia, sobre todo entre los jóvenes, a pesar del incremento de la precariedad laboral? La propia evolución de la tecnología, de la economía, la caracterización de los puestos de trabajo, etcétera, hace que los sindicatos tengan dificultades para llegar a los trabajadores. Los jóvenes tal vez perciben que los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores que están afiliados, los derechos de los trabajadores que están trabajando, que tienen empleo,
Y sin embargo hay una tasa de paro juvenil enorme y los jóvenes no ven que los sindicatos lleguen o generen una situación que les sea favorable a ellos, ¿no? Que les defienda sus intereses. Pero los sindicatos tienen en su haber importantes logros tanto en las negociaciones con los sucesivos gobiernos como con las empresas. Reclamaciones como el aumento del salario mínimo interprofesional o la defensa individual y colectiva de los derechos de los trabajadores ha dado continuidad al papel trascendental que desempeñaron en el paso de la dictadura a la democracia española. Y no pocas veces tomando la calle. Ese yo mollo, da partigiano, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Durante los próximos años será clave el papel que jueguen los agentes sociales. El archipiélago debe prepararse para afrontar un periodo convulso y es de gran trascendencia que patronal y sindicatos lleguen a acuerdos. Las relaciones actuales entre la parte sindical y la parte patronal ahora mismo creo que en España gozan de muy buena salud. Vamos de la mano en todo lo que se refiere a esta crisis sanitaria y económica. Después de tantos años de experiencia, he aprendido que en una negociación colectiva, en una negociación entre empresarios y sindicatos, cuando uno se sienta en la mesa, tiene que saber que tiene que ceder. No debemos olvidar que todavía estamos saliendo todos los meses a la calle para pedir pues, la derogación de la reforma laboral. Ahí hay unas diferencias que en estos momentos son insalvables, porque estamos ahí negociando para intentar llegar a acuerdos. No sabemos si una vez transcurrido este periodo de crisis, la parte patronal va a querer actuar como actuó al final de la crisis anteriores, o va a tener pues, que repartir, digamos, dividendos, bienestar. Desde luego no es el momento del enfrentamiento. Que no se rompa nunca el diálogo social. Vamos a ser capaces de que los sindicatos y las organizaciones empresariales ser el reflejo de que es capaz de sentarse en una mesa como estamos tú y yo ahora mismo y hablando con sinceridad. Más de 270.000 canarios están en paro. Además, de cada 10 trabajadores que en este momento tienen suspendido su empleo en España por un ERTE, 1 reside en el archipiélago. Son casi 90.000 personas. Unas cifras inasumibles que demuestran la crudeza de la actual crisis en las islas. Nicolás, en 2008 tenías un empleo estable, llevabas 4 años en una empresa, pero con la llegada de la crisis de la construcción pierdes tu empleo. Fue un varapalo bastante duro y desde ese momento en adelante pues ha empezado una serie de obstáculos, de luchas por conseguir un trabajo estable. Me dediqué al tema de la hostelería, tuve que sacarme una licencia de taxi, en el cual estuve 3 meses trabajando así, fue un rebote tras rebote. Llegué solamente a sacar el graduado escolar, porque desgraciadamente el trabajo en mi casa hacía falta. A día de hoy, ¿continúas en paro? ¿Qué ha supuesto esta situación de no encontrar un empleo? Pues ha supuesto que haya tenido la necesidad de solicitar ayuda y creo que en un futuro es posible que tenga esa oportunidad y esa suerte de encontrar un trabajo estable, incluso a mi edad. En los últimos 20 años, la tasa de desempleo más baja en Canarias se registró en el segundo trimestre de 2007, con un 10% de paro gracias al tirón de la construcción y el turismo. Nacho Zabaleta, director de la Escuela de Negocios MBA, que me gustaría que nos remontáramos hasta el segundo trimestre del año 2007. Es en ese entonces cuando nuestro país roza una tasa de desempleo de tan solo el 10%. ¿Cómo se consiguió? Estaba combinado por realmente una economía que no era real, y era la economía de la construcción. Nosotros en España estábamos construyendo una gran cantidad de casas, creo que incluso más que Francia, Inglaterra y Alemania unidos se construían en España, y entonces estaba basado en una economía que 2 años después estalló, ¿no? Que es la economía del ladrillo. Con el modelo económico actual que tenemos en Canarias, ¿es posible conseguir esa tasa de paro? Creo que se puede hacer, ¿por qué no? Se puede hacer, por supuesto. Si hubiese más oportunidades, se podría crear más trabajo, desde luego. Es una lata el trabajar,
Todos los días te tienes que levantar. El contrato para toda la vida ya casi no existe. El empleo que se genera en Canarias suele tener fecha de caducidad. Actualmente el archipiélago es la cuarta comunidad autónoma con menos trabajos indefinidos. En marzo, 8 de cada 10 contratos nuevos que se firmaron eran temporales. La alta temporalidad en Canarias es un mal endémico que tenemos desde hace muchos años y evidentemente el problema principal que representa la temporalidad es la incertidumbre del trabajador en su puesto de trabajo. No tiene estabilidad, no puede tener un plan de futuro ni en su puesto de trabajo ni en su vida familiar. No solamente afecta a las mujeres, no solamente afecta a los mayores, no solamente afecta a los jóvenes, afecta prácticamente a toda la población activa en Canarias. Tanausu, eres psicólogo y además has acumulado varios posgrados. Aún así, no has conseguido tener una estabilidad laboral. He acumulado pues, en los últimos 14 años pues, casi a contrato por año. Al principio pues, estoy los primeros años pues, compatibilizando con trabajos de otras cosas, de repartidor, dependiente, pues, temas de administración. Y después, una vez que finalizo el máster, sí que empiezo a encontrar trabajos relacionados con mi profesión, pero los primeros contratos son contratados en categorías inferiores. A lo mejor para hacer un trabajo de psicólogo me contrataban de conserje o de monitor. ¿Qué supone para ti no haber conseguido un contrato indefinido y a qué has tenido que renunciar en lo personal? A lo mejor podría haber hecho antes pues, algunas cosas que he conseguido con los tiempos, como formar una familia o poder comprarme una casa, ese tipo de cosas. La estabilidad también, la tranquilidad, porque al fin y al cabo todos los años tú estás pendiente de un hilo de si me van a llamar, de si no, y siempre estás nervioso con ese tema, ¿no? Naira, tú has estado encadenando durante los últimos años varios trabajos, siempre trabajos temporales. ¿En qué sectores has trabajado? He estado trabajando en empresas de limpieza, en una empresa de empaquetado, he estado trabajando en varias empresas, pero solo trabajos temporales. Yo solo tengo estudios primarios, tampoco he tenido la oportunidad de poder seguir estudiando, pero bueno, sí me gustaría seguir estudiando, pero como ahora estoy en la situación en la que estoy, cuido de mis 3 sobrinos y de mi mamá, entonces pues no tengo X tiempo para poder estudiar ni tener a lo mejor aunque sea un título de algo. Naira, ¿tú crees que el hecho de no tener estudios secundarios o superiores te ha perjudicado a la hora de buscar trabajo? Sí, señor. Eso te afecta hasta para un trabajo de limpieza. Te piden estudios secundarios. Aunque la formación es clave para acceder a mejores empleos y el paro afecta en menor medida a los trabajadores mejor cualificados, los profesionales universitarios tampoco se escapan de la temporalidad. Rosa Batista, economista. En Canarias hay una gran cantidad de jóvenes que no están formados y al no estar formados no pueden acceder a un buen puesto de trabajo, que ha hecho que estos jóvenes no se formen. No tenemos tejido productivo de, vamos a llamarlo, un nivel alto y ligada a lo que se conoce hoy como economía del conocimiento. El hecho de que exista una alternativa laboral sin necesidad de requerir grandes niveles de formación genera una renta rápida y es quizás la vía que hemos tenido en Canarias para colocar un importante volumen de estudiantes sin formación. Estamos a tiempo de buscar una solución. Implica una reconversión del tejido productivo. La solución pasa por abordar ya este tipo de cambios, porque el problema no es solo el paro juvenil, son también los efectos colaterales que genera esa situación. El mejor talento se va fuera. La alta temporalidad tiene consecuencias. Canarias cuenta con el segundo salario medio más bajo de España, solo por detrás de Extremadura, y se sitúa en 1.750 euros brutos mensuales, según datos del INE. Si vivimos de la hostelería y el 80% de los trabajadores de un hotel suelen ser camareros y camareras de piso, pues evidentemente los ratios son muchísimo más bajos de lo normal. Los salarios han incrementado en las islas un 6% desde el año 2008, a razón de 79 euros anuales. Por el contrario, los precios han subido en torno a un 10% desde ese mismo año, lo que se traduce en que los canarios tenemos menor poder adquisitivo que antes. Iván, tú actualmente estás trabajando y percibes el salario mínimo interprofesional. Sí, así es. La verdad que donde quiera que voy mirando precios, buscando las marcas blancas y hay veces que no puedo comprar ciertas cosas. No llego a 1.000 euros mi sueldo y me gasto sobre 250 a 300 euros. El alquiler pago 600 euros, agua y luz aparte.
no poder ir a un bar, a un restaurante, no poder pagarme un gimnasio. Y vivo muy ajustado todos los meses, la verdad es esa. ¿No has experimentado ningún aumento durante el último año? En el último año sí, sobre 28 euros, no llega a 30 euros. El volumen de trabajadores en riesgo de pobreza se dispara. Alcanza casi 1 de cada 7 ocupados que apenas cobran 9.000 euros brutos al año. Alicia, ¿existe relación entre la pobreza que hay en Canarias y la calidad del empleo que tenemos? Mira, históricamente siempre la pobreza ha ido unida o se ha pensado que al tener un empleo podemos salir de esa situación de pobreza y de vulnerabilidad. Pero la realidad es que cada vez más los trabajos son tan precarios que hacen que aunque las personas estén ocupadas, estén en situación de pobreza. ¿Existe en Canarias la figura del trabajador pobre? Si nos referimos al informe FOESA, el último que tenemos, que es de 2019, justamente hay una tasa de exclusión social de 41,2% que nos dice que en esos hogares al menos una persona está ocupada. Este dato lo que nos devuelve es que independientemente de que estés trabajando o no, estás en exclusión social por el tipo de trabajo que tenemos. Está como cada vez más normalizado, no solo ha aumentado la figura del trabajador pobre, sino el tipo de desempleado que tenemos. La contraprestación por nuestros empleos tiene cada vez menos valor. Un mayor esfuerzo en el trabajo no tiene la misma recompensa que antes y los próximos meses aún se avecinan más complicados por culpa de la crisis que nos deja la pandemia. Nuestra forma de trabajar ha cambiado a lo largo de los últimos años. Poco a poco, las máquinas se adueñan de más espacios y con ellas desaparecen empleos, pero también surgen otros nuevos. Estamos a las puertas de una nueva revolución. El mundo ya ha vivido 3 revoluciones industriales y en la actualidad estamos en proceso de otra, la llamada Revolución 4.0, una transformación donde los empleos se automatizan. Tanto que para el año 2025 el reparto de tareas será del 50% entre humanos y robots. Las empresas tienen un beneficio en la automatización de los empleos en el sentido de que son más productivas, es decir, producirán más en menos tiempo. Eso repercute obviamente en el modelo económico y en la economía. En Canarias se pueden automatizar determinadas cosas, pero el turista siempre quiere un trato cercano de persona. Por tanto, es complicado que se roboticen o se automaticen. Lo que habrá que hacer en un futuro, porque hay cierto miedo a que se pierdan determinados empleos por este tema, es formarse y estar muy actualizado con el tema de las tecnologías. Los trabajos con menos futuro son los que requieren un bajo nivel de cualificación. En los próximos 20 años, el 70% de estos empleados serán sustituidos por máquinas, o lo que es lo mismo, 375 millones de personas en todo el mundo tendrán que buscar otra forma de ganarse la vida. Adonai, el pedido son 60 cajas y tiene que salir antes de las 3. Eduardo Escuela, responsable de producción de Fast, una empresa que ha apostado por la automatización. ¿Cuánto han invertido en este sentido? Pues más o menos la media de la empresa son 600.000 euros al año entre nuestros 2 centros, el de Armeñime y el de aquí de la Orotava. Más o menos el salto cualitativo se dio hace 11 años. Hemos aumentado mucho nuestros datos, tenemos una media de 21 millones de kilos al año de plátano. ¿Este cambio de rumbo ha implicado la pérdida de puestos de trabajo? Más bien ha sido al revés. Hemos aumentado máquinas y puesto máquinas nuevas, como máquinas como las que tenemos aquí detrás, de embandejar y embolsar, que necesitan siempre algún personal que las asista. Y sí es verdad que ha habido algunos puestos de trabajo que no se han perdido, sino que ya no eran necesarios, pero esas personas se han reubicado dentro de la empresa. Los robots nos sustituirán en un futuro haciendo temblar aún más el sistema de pensiones. No hay suficientes trabajadores para cotizar y sostener la financiación del sistema de pensiones. Si los trabajadores no pueden pagar, que paguen los robots. Esto, en las condiciones en las que se está dando en Occidente, está conduciendo a una concentración
de la riqueza y de la renta, y por tanto del aumento de las desigualdades. Este debate que en este momento tiene el Pacto de Toledo sobre el gravamen a los robots como única vía para lograr la suficiencia financiera del Estado moderno, del Estado contemporáneo. Otro de los cambios que viene es la prolongación de la vida laboral. La jubilación ya no tiene la meta de los 65 años y cada vez nos retiramos más tarde. La edad de jubilación anteriormente estaba en los 65 años y se está yendo paulatinamente creciendo hasta el máximo de 67 años. El gobierno presente y los futuros deberían legislar a qué colectivos se le debe retrasar esta edad de jubilación, puesto que no es lo mismo retrasárselo la edad de jubilación a personas de oficina que a personas de la agricultura, la construcción. En el futuro se destruirán empleos, pero se crearán otros que aún ni existen, la mayoría relacionados con la tecnología, la salud o el cambio climático. David Sánchez, vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo apunta a que desaparecerán muchos empleos en el futuro, pero al mismo tiempo aparecerán otros y que estarán más relacionados con la tecnología. Los jóvenes de hoy en día se interesan más por este tipo de carreras. Sí. El avance de las tecnologías y la información y comunicación pues ha propiciado que los estudiantes estén más interesados en este tipo de tecnología, ¿no? Lo que sí demandan es formación en competencias digitales. ¿Se está adaptando la enseñanza a este futuro que se prevé? Sí, en la Universidad de Las Palmas estamos trabajando en diferentes aspectos en este sentido. Por un lado, en nuevas titulaciones. Por ejemplo, este mismo año se estableció o se imparte ya el grado de Ingeniería en Ciencia de Datos, pero ya se están trabajando en nuevas titulaciones, como el grado de Ingeniería Biomédica, grado de Ingeniería relacionado con puertos y costas, y aspectos tan importantes como la seguridad de Internet. La dificultad para encontrar determinados perfiles para determinadas empresas, por lo general nos estamos encontrando con graves problemas en la parte tecnológica, todo lo que implica transformación digital. Sabiendo la necesidad que íbamos a tener, nos ha pillado el tren. Si nos hubiéramos preparado, ahora mismo podríamos generar muchísimo empleo y además podríamos venderlo de cara al exterior y montar empresas CEC con trabajadores nuestros y no traerlos de fuera. Además de máquinas, el futuro nos traerá más cambios. Podría traer jornadas laborales más cortas. En España, la semana laboral de 32 horas será una realidad para entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Serán parte de un proyecto piloto que el gobierno pondrá en marcha el próximo año, aunque en nuestro país ya hay empresas que abren solo 4 días a la semana. Ana Arroyo, este es el caso de ustedes. ¿Cuándo empiezan a trabajar de esta manera y qué les lleva a tomar esta decisión? Bueno, pues nosotros comenzamos con la implantación en sí de esta jornada de 4 días laborales el año pasado, en el 1 de enero del 2020. Nosotros somos fabricantes de software de gestión y bueno, todo esto surge porque nosotros venimos implantando otras muchas medidas de conciliación o de corresponsabilidad, pero no había ninguna medida que fuera para el 100% de nuestra plantilla. Lo primero que comunicamos es que vamos a trabajar 4 días laborales, pero tu salario no se va a ver reducido. ¿Y qué consecuencias ha tenido en la productividad de la empresa? La facturación se ha visto aumentada casi un 30%, supone aumentar la plantilla un 20%. Para hacer esto tienes que tener muy claro que lo importante es la gente con la que trabajas, tu equipo, porque es verdad que cuesta dinero. Ahora que estamos diciendo que es una cosa apresurada poner una jornada de 4 horas, puede ser que dentro de 1 año, 2 años, digamos que hay que implantarla, porque es verdad que toda la digitalización está afectando también a esa necesidad, por ejemplo, física de que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo. Pero yo creo que ahora, en un primer momento, no es factible por la situación precisamente que estamos pasando. Nosotros consideramos que esta jornada de 32 horas a la semana puede completarse con 8 horas de formación y consideramos que en Canarias es totalmente necesaria implementar esas jornadas semanales, porque nuestro producto económico principal es el turismo. El turismo necesita mucha formación, lo que es el servicio, cuestiones de idiomas, etcétera, etcétera. Nuestra forma de trabajar está cambiando y con ello también lo hacen los derechos laborales. ¿Sí? Buenas, soy el repartidor de aquí fuera ya.
Vale, ya salgo. Muchas gracias. Buenas, aquí tienes el pedido. Gracias, Daniel. ¿Desde cuándo te dedicas a ser rider? Pues llevo unos 3 añitos. Yo suelo empezar sobre las 10 de la mañana. A veces trabajo por el día, a veces por la noche solo, a veces turno partido. ¿Y cómo son las condiciones de tu trabajo, de ser rider? Soy autónomo y yo cojo mis horas. No quiero ser asalariado porque me gusta escoger mi tiempo, coger mis horarios, organizarme yo. Al principio era mejor, se ganaba más, había menos gente, lógicamente, y las tarifas estaban más altas también. De momento estoy con esto porque no puedo tampoco elegir muchas opciones. Me da para ahorrar, pero claro, tengo que estar todo el día en la calle. ¿Cómo factura, cómo gana dinero este tipo de plataformas? Pues lo hace cobrando comisión tanto por la intermediación de la compra como por la intermediación del transporte. El repartidor o rider debe estar, o debería haber estado de alta como trabajador autónomo, hasta que ha llegado el conflicto que el Tribunal Supremo sentenció que existe una relación laboral entre estos riders, estos repartidores y las plataformas. Francisco Alonso, ¿cómo se está adaptando la legislación a los nuevos perfiles laborales que están surgiendo como el teletrabajo o los riders? La ley siempre va por detrás de la realidad. Entonces se tiene que ir adaptando poco a poco y casi siempre llega tarde. El gobierno, por ejemplo, en las últimas novedades legislativas que anuncia, por ejemplo, lo que es la regulación de los trabajadores, los riders, intenta crear leyes ad hoc para regular esas situaciones que realmente no son tan necesarias en tanto en cuanto ya los juzgados de lo social y los tribunales superiores de justicia vienen determinando que ese tipo de trabajadores son trabajadores por cuenta ajena. Yo creo que lo que existen son zonas oscuras y sobre todo también mucha indefinición por parte del propio empleador. ¿Qué nuevos derechos laborales, como la desconexión digital, por ejemplo, están todavía pendientes de legislar? Se viene hablando de la desconexión digital desde la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí es verdad que lo que establecen son más exposiciones de motivos, por decirlo de algún modo, deseos, derechos de carácter general, pero no de carácter detallado. Con lo cual, lo que sí se echa de menos, por ejemplo, en esa materia, es que haya una legislación más detallada y que no se deje solo al arbitrio de la negociación colectiva o de la negociación individual trabajador-empleador ese tipo de materia. Los derechos laborales se transforman y también las exigencias. Ahora no solo cuenta el sueldo, también pedimos recibir un salario emocional. Marta Romo, socia de BIAP. ¿En qué consiste exactamente el salario emocional y cómo se puede aplicar? El salario emocional es un concepto que tiene que ver con la retribución, pero se refiere a un conjunto de medidas que no tienen un carácter económico muy importante y que están dirigidas a mejorar e impactar positivamente en su bienestar. Son medidas que están muy vinculadas con temas de flexibilidad, temas de trabajo en remoto, temas de bienestar y de salud mental y emocional y temas también que tienen que ver con el aprendizaje. Y luego hay otro punto también importante y es que a veces nos encontramos con empresas que ya están implantando medidas vinculadas con este concepto de salario emocional, pero no lo saben y por tanto no lo comunican a sus propios colaboradores, no hacen ese marketing interno y externo que ayuda a tomar conciencia a los propios profesionales de que en su empresa se les está cuidando, ¿no? Y aparte también les ayuda a que externamente se pueda valorar esa empresa como deseable por ese tipo de medidas vinculadas con el salario emocional. Marta, ¿será habitual que las empresas apuesten en un futuro por el salario emocional? En España llevamos un tiempo ya viendo cómo se aplican este tipo de programas y el último año y bueno, lo que viene es que pues, nos estamos encontrando con que hay mucho interés, mucha necesidad. Las empresas están cambiando. Las ocupaciones son diferentes y los trabajadores evolucionan. Una transición en la que deben adaptarse también los derechos laborales y las condiciones en las que los empleos se ofertan.